¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionar de que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 4, es decir, tuvimos un 40% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio. Espero mejorar para este nuevo video y también pedirle disculpas por hacer video a estas horas de los partidos del día de hoy. Pero vamos a empezar. Y si eres nuevo al canal, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del día de hoy, 2 de octubre. Empecemos con la Copa de la Liga Profesional Argentina, el encuentro entre Godoy Cruz versus Instituto. Veamos si hay bajas. Godoy Cruz tiene una baja, Instituto también tiene una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Godoy Cruz de los últimos 5 encuentros tiene 5 empates de 5, es decir que juega irregular, aún no conoce la victoria. Y Instituto de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Instituto también juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Godoy Cruz, segunda victoria para Godoy Cruz, tercera victoria para Godoy Cruz, cuarta victoria para Godoy Cruz y una victoria para Instituto, es decir que Godoy Cruz es el favorito. Veamos cómo le va a Godoy Cruz jugando como local. Y Godoy Cruz jugando como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Godoy Cruz juega bien como local. Y Instituto como visitante tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Instituto juega irregular. Vamos a la tabla de posiciones. Y en su grupo, Instituto está en la posición 9 con 9 puntos. Y en el grupo de Godoy Cruz está en la posición 8 con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana Godoy Cruz y un 34% a que gana Instituto. El pronóstico para este encuentro es: gana Instituto, gana la visita. Vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirao, la serie de Brasil, el encuentro entre el Botafogo versus el Goiás. Veamos si hay bajas. Botafogo tiene 3 bajas y Goiás ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que Botafogo no viene jugando bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Goiás de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, una derrota, es decir que Goiás tampoco viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Goiás, una victoria para Botafogo, segunda victoria para Goiás, un empate y tercera victoria para Goiás, es decir que Goiás es el favorito. Veamos cómo le va a Botafogo jugando como local. Y Botafogo jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Botafogo juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Goiás como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Goiás juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Botafogo está en la posición 1 con 51 puntos. Y Goiás en la posición 17 en zona de descenso con 26 puntos. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana Botafogo y un 15% a que gana Goiás. El pronóstico para este encuentro es: gana Botafogo, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra, el encuentro entre el Fulham versus el Chelsea. Veamos si hay bajas. Fulham tiene 3 bajas y Chelsea tiene 3, 4, 5, 6, 7 bajas, más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas en Chelsea, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Fulham de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Fulham viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Chelsea de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Chelsea viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Chelsea, un empate, una victoria para Fulham, segunda victoria para Chelsea y tercera victoria para Chelsea, es decir que Chelsea es el favorito.
Veamos cómo le va a Fulham jugando como local. Y Fulham jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Fulham juega bien como local. Y Chelsea como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Chelsea no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Fulham está en la posición 12 con 8 puntos. Y Chelsea en la posición 15 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 34% a que gana Fulham y un 39% a que gana Chelsea. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga de Islandia del Pestadale Karla. El encuentro del Hardan versus el Víkingur. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Hardan de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Hardan viene jugando bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Y Víkingur de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Víkingur también viene jugando bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Víkingur, segunda victoria para Víkingur, tercera victoria para Víkingur, un empate y una victoria para Hardan, es decir que Víkingur es el favorito. Veamos con la Hardan jugando como local y Hardan jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local. Y Víkingur como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Víkingur juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Víkingur está primero en la posición 1 con 63 puntos y Hardan en la posición 4 con 40 puntos. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana Hardan y un 40% a que gana Víkingur. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio de la Serie A de Italia en el encuentro del Sassuolo versus el Monza. Veamos si hay bajas. Sassuolo no tiene bajas y Monza tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Sassuolo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Sassuolo viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Y Monza de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Monza juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Monza, un empate, una victoria para Sassuolo, segunda victoria para Sassuolo y segundo empate, es decir que Sassuolo es el favorito. Veamos cuál es Sassuolo jugando como local y Sassuolo jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien como local. Y Monza como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Monza no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Sassuolo está en la posición 9 con 9 puntos y Monza en la posición 16 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 42% a que gana Sassuolo y un 27% a que gana Monza. El pronóstico para este encuentro es gana Monza, gana el local. Vamos al siguiente encuentro y el siguiente encuentro de la Fiorentina versus el Cagliari. Veamos si hay bajas. Fiorentina tiene 3 bajas y Cagliari también tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Fiorentina viene jugando bien. Y Cagliari de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Cagliari no viene jugando bien. 4 derrotas, 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Fiorentina, segundo empate, segunda victoria para Fiorentina y tercer empate, es decir que Fiorentina es el favorito. Veamos a Fiorentina jugando como local y Fiorentina jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Fiorentina juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Cagliari como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Cagliari no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Fiorentina está en la posición 6 con 11 puntos y Cagliari en la posición 20, último en zona de descenso con 2 puntos.
Las casas de apuestas le dan un 62% a que gana Fiorentina y un 12% a que gana Cagliari. El pronóstico para ese encuentro es gana Fiorentina, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la primera división de Paraguay, el encuentro de Olimpia versus Resistencia. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Olimpia de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate. Es decir que Olimpia juega irregular. Y Resistencia de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Resistencia viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Resistencia, una victoria para Olimpia, segunda victoria para Olimpia, tercera victoria para Olimpia y un empate. Es decir que Olimpia es el favorito. Veamos cómo le va a Olimpia jugando como local. Y Olimpia jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que Olimpia juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Resistencia como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate. Es decir que Resistencia no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones de Resistencia está en la posición 5 con 17 puntos. Y Olimpia en la posición 6 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gana Olimpia y un 15% a que gana Resistencia. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga Allsvenskan, la liga de Suecia. El encuentro entre Elfsborg versus el Varberg. Veamos si hay bajas y Elfsborg tiene 3 bajas y Varberg tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Elfsborg de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Elfsborg viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Varberg de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Varberg no juega bien, 3 derrotas y 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Elfsborg, un empate, segunda victoria para Elfsborg, tercera victoria para Elfsborg y segundo empate. Es decir que Elfsborg es el favorito. Veamos cómo le va a Elfsborg jugando como local. Y Elfsborg jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que Elfsborg juega bien como local. Y Varberg como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Varberg no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Elfsborg está en la posición 2 con 51 puntos. Y Varberg en la posición 16, último en zona de descenso con 14 puntos. Las casas de apuestas le dan un 76% a que gana Elfsborg y un 8% a que gana Varberg. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Elfsborg y como mínimo se marcarán 3 goles. Una apuesta doble local y 3 más. Vamos al siguiente encuentro. Y nos vamos al encuentro del Malmo versus el Brommapojk-Tarna. Veamos de bajas. Malmo tiene 4 bajas y Brommapojk-Tarna no tiene ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Malmo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Malmo viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca 2 goles. Y Brommapojk-Tarna de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate. Es decir que Brommapojk-Tarna no viene jugando bien, 3 derrotas y 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Malmo, segunda victoria para Malmo, tercera victoria para Malmo y cuarta victoria para Malmo y quinta victoria para Malmo. Es decir que Malmo es el favorito. Veamos cómo le va a Malmo jugando como local. Y Malmo jugando como local tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota. Es decir que Malmo juega bien como local y como mínimo, veamos, juega bien como local. Y Brommapojk-Tarna de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate. Es decir que Brommapojk-Tarna no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Malmo está en la posición 1 con 52 puntos. Y Brommapojk-Tarna en la posición 14 con 27 puntos. Muy cerca de la zona de descenso.
Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana Malmo y un 12% a que gana Broman Focarna. El pronóstico por este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Malmo y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble, local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Turquía, la Super League o a la Superliga de Turquía. El encuentro del Kayserispor versus el Başakşehir. Veamos si hay bajas. El Kayserispor tiene una baja y el Başakşehir tiene 5 bajas, casi la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas, vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Kayserispor de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Kayserispor viene jugando bien y como mínimo marca un gol. Y Başakşehir de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Başakşehir no viene jugando bien, 4 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Kayserispor, una victoria para Başakşehir, segunda victoria para Kayserispor, tercera victoria para Kayserispor y un empate, es decir, Kayserispor es el favorito. Veamos cómo le va a Kayserispor como local, y Kayserispor como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Kayserispor juega bien como local. Y Başakşehir de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que Başakşehir no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Kayserispor está en la posición 9 con 9 puntos y Başakşehir en la posición 18 en zona de descenso con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana el Kayserispor y un 24% a que gana Başakşehir. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos no anotan, ambos no marcan. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. ¿Tienes alguna consulta o sugerencia? Déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, ingresas el código promocional 2627 y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis otras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.